Buenas tardes a todos. La siguiente es la presentación sobre la exposición del libro de Martha Nussbaum, dirigido al profesor Juan Pablo Pardo. El libro de Martha Nussbaum, Sin fines de lucro, porque la democracia necesita de las humanidades. Es un punto de partida de la autora donde hace un paulatino cierto abandono, donde hay un abandono en la educación de las artes y en las humanidades, debido a la preponderancia del proyecto comercial, de la parte instrumental, de la expansión del capital. Por eso hace un planteamiento donde promete valerse de la cierta experiencia que vivió en América del Norte, donde eso desarrolló su labor, tanto en la India, centrada en la experiencia de Tagore. Martha Nussbaum es considerada una de las voces filosóficas más innovadoras e influyentes del panorama actual y defensora del papel de las humanidades en la educación. Nació en Nueva York en el año 47 en el seno de una familia acomodada, hija de Jorge Craven, abogado de Filadelfia, y Betty Warren, diseñadora de interiores y ama de casa. Estudió su teatro y lenguas clásicas en la Universidad de Nueva York. Globalmente estudió filosofía, donde se graduó en Harvard, y se doctoró en Derecho y Ética en esa misma universidad. Enseñó filosofía y letras clásicas en los años 70 y a principios de los 80, antes de trasladarse a la Universidad de Brown. El título Educación para la Renta, Educación para la Democracia, la autora hace un planteamiento significativo respecto a la pregunta: ¿qué significa entonces el progreso para la nación? Dice que si es más importante el incremento del Producto Bruto Interno per cápita, o la misma calidad de vida general de un país, o la meta de toda nación es el crecimiento económico. Para ese preámbulo, ella hace una prueba en la parte de la salud y la educación, y que no tienen crecimiento correlativo con el causa del auge de económico, y además añade ciertas experiencias de Sudáfrica, por ejemplo, como reconocido eh, como potencia económica durante los años del apartheid, mientras se hacía caso omiso de la brutalidad del régimen y las deficiencias educativas y sanitarias en gran parte de la población que la población sufría en ese momento. Después de examinar el llamado crecimiento económico, llega a la conclusión que este no equivale a la producir democracia ni libertad política, y la califica como un viejo paradigma. No obstante, renueva la confianza en el sistema por el que atraviesa, renovando el cambio de la reflexión sobre la sociedad que debería lograr para sus integrantes. Esto sin importar que está en la distribución de la riqueza, la igualdad de la sociedad, las condiciones necesarias para estabilidad de democracia, la calidad de las relaciones de género y raza, y también los aspectos de la vida. En la educación, por ejemplo, de los Estados Unidos, que dice que no está centrada en el crecimiento económico, pero todos los estudiantes universitarios asisten a cursos de orientación humanística con base a los estudios y a su vez en disciplinas de humanidades. Artes que no están separadas tajantemente de las ciencias. Además, caracteriza la participación del estudiante activo en la dinámica de la indagación, de la investigación y de la pregunta. Por ejemplo, en la India era al contrario, no reconoce huellas de educación crítica que Tagore propuso.
y ubica un papel del estudiante como pasivo, un pasivo receptor de conocimientos, de información, e instrumentos instrumentos que tienen los profesores y los libros. A este crecimiento económico puede pasar, y de hecho, por encima de conceptos eh, tan nocivos como el de nacionalismo, o por encima de la desigualdad, de las oportunidades, de los derechos de salud y educación directa. Es por eso que aquí en la presentación hay dos modelos, uno que dice educación para el crecimiento económico y el otro que dice desarrollo humano, donde se dan las diferencias, donde hay requerimiento de unas actitudes básicas, de un pensamiento crítico y donde se omiten las disciplinas artísticas y humanísticas. Y en el otro, pues, los compromisos institucionales, el reconocer las personas de derechos, la empatía, el conseguir la nación como parte de un orden jerárquico. En el capítulo 3, donde se habla de educación para los ciudadanos, básicamente la autora trata de dar un, el capítulo una información respecto a que todos tenemos derecho a la educación, independiente de los problemas que se afronten en la educación. Dice que no hay sociedades puras, todas tienen personas respetuosas y dominantes. Para una verdadera sociedad libre, democrática, se requiere un equilibrio psicológico. A esto eh, de los sentimientos morales y antimorales, la autora hace un replanteamiento y explica el nacimiento y el devenir de los sentimientos, donde se maneja la repugnancia, la empatía y la conciencia del otro, desde el punto de vista de la indefensión y de la vulnerabilidad con la que nacemos, y de las cuales debemos partir para identificarnos, así como para alinearnos con otros. La autoprotección y la sobrevivencia se encuentra en las múltiples respuestas. Aquí en el cuadro vemos desde el pensamiento empático, la vergüenza, la repugnancia, el pensamiento crítico. Eh, Explica la autora que se propone que el niño desde de la familia es puro, bueno, deseable, a los inmigrantes o extranjeros como malos, indefensos, incluso en lo animal. Y al contrario, en aras de formar la independencia del niño, se le enseña que sea vulnerable y tenga necesidades para suplir. En el entorno encontrará medios y personas de las cuales puede llegar a resolverlo. Aunque radica la importancia en el reconocimiento de la vulnerabilidad. Mm, lo repugnante y lo sabe en la familia. Y termina ese capítulo con una serie de información, una serie de sugerencias y propuestas sobre enfoques y programas que la escuela debería seguir. En el capítulo quinto, donde dice que los ciudadanos del mundo, propone que las escuelas deberían enseñar historia del mundo, diferentes religiones, diferentes lenguas. ¿Eso para qué? Para que ellos nos conozcan y valoren los distintos aspectos del mundo y no solo de su nación, ya que todos interactuamos con todos. Esto implicaría la importancia de comprender, la importancia de comprender y respetar a los demás. Eh, por último, en los últimos capítulos de la lectura, eh, hace una descripción, de esos experimentos que vio la autora en los estudios que hizo en Estados Unidos y en la India, y hace un repaso de esas teorías educadoras que han seguido la tesis de Rousseau o de Froebel, de Bronson, de Johnny Dewey, de Tagore, que son matices pues que algunos pedagogos se han enfatizado en la educación emocional, en la poética, y ya pues hace una última parte de esa presentación de los currículos
de los cuales se deben planificar con cuidado desde las primeras etapas para impartir un conocimiento cada vez más nutrido, diversificado del mundo, sus historias y su cultura. Entonces, aquí lo importante es promover la multiculturalidad, razones de motivación, de enseñar democracia, enseñar educación en los colegios, en las escuelas, en las universidades, y las humanidades y las artes que hagan parte de estas disciplinas para la comprensión, la empatía y el entendimiento en las sociedades. Muchas gracias. Eso es toda la presentación que quise hacer muy puntual sobre los temas que me correspondieron exponer, los capítulos 2, 3 y 5 del libro Sin fines de lucro de Martha Nussbaum. Muchas gracias.